Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. La persona que sabe lo que valen de verdad las cosas es aquella que ya experimentó momentos difíciles. ¿Cuántos hijitos de papá, personas poderosas, destruyeron la empresa porque no pudieron valorar la experiencia de sus antepasados? Es momento de aceptar el desafío. Querido oyente, Ruta 66 te puede proporcionar poder, perdón y dirección para tu vida. La serie sobre los evangelios recorre el papiro de Marcos, parte 10. Preparados para la peor pérdida. Un título particular que nos lleva a que podamos pensar por un momento. Detente. Tus bienes pueden desaparecer. ¿Por qué detenerse en asuntos sin importancia? Analiza y practica la palabra para permanecer en pie. Pasemos al desafío de la palabra. ¿Estás preparado? Tal vez muchas personas se imaginan que el cristianismo del Nuevo Testamento esté acompañado de un gran marketing, una propaganda muy fuerte. Pero no es esto lo que vemos. Jesús, mostrando su autenticidad, nos deja bien claro que para seguir sus pisadas, ser su discípulo, hay también pérdidas. Existe, por tanto, un precio, un coste de ese discipulado para el que quiere seguir a Jesús. Tal vez mucha gente se plantea, vamos a ver, yo quiero ser cristiano, así que a ver qué descuentos me hace Jesús en mi cristianismo. ¿Aceptará un pago en 3 plazos sin intereses? ¿Podré negociarlo? La verdad es que quiero vivir de la manera que me dé la gana y Jesús está necesitando seguidores y está siendo flexible. Querido oyente, no es así como funciona. Jesús presenta un coste elevado, un contrato, podríamos decir, de alto riesgo. ¿Estás preparado para correr este riesgo? ¿Cuál es la forma en la que enfrentas esta situación? Empezamos a hablar de esta realidad destacando el problema del divorcio. Unos fariseos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, preguntando lo siguiente: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Qué os mandó Moisés?, replicó Jesús. Moisés permitió que un hombre escribiera un certificado de divorcio y la despidiera. Contestaron ellos. Esa ley la escribió Moisés para vosotros por lo obstinados que sois, aclaró Jesús. Pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son 2 sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, respondió Jesús. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Al contrario de lo que ocurría en los tiempos de Jesús, cuando los hombres se divorciaban de sus mujeres con mucha facilidad por cualquier motivo, Jesús establece que esa actitud es pecado y que divorciarse y casarse con otra persona, a no ser que haya un motivo muy justificado como la infidelidad y la inmoralidad sexual, según ya hemos discutido en Mateo 19, claramente es un pecado. Entonces necesitas estar preparado para el peor perjuicio, la peor pérdida. Ser seguidor de Jesús significa tener un compromiso familiar diferente al que la mayoría de las personas están dispuestas a tener en su propia vida. Después el texto muestra que los niños estaban siendo traídos a Jesús para que Él les tocara. Pero fíjate qué cosa, los discípulos reprendían a esas personas que traían a los niños. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: «Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Os aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él». Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Es interesante. No sé cuál fue la última vez que tuviste una conversación de verdad con un niño. ¿Tenemos la misma actitud que Jesús tuvo? ¿O estamos deslumbrados por el poder, por la apariencia, por aquello que parece tener mucho valor?
Si estamos interesados en prestar atención a los niños o a los que se parecen a ellos, y estamos dispuestos a tener actitudes semejantes a las de ellos, este mundo seguramente nos ridiculizará y dirá que lo que hacemos es absurdo. Pero la verdad es que eso es parte de las pérdidas, está incluido en el precio, podríamos decir, que conlleva seguir a Jesús. Quizá ya estás desanimado y quieras desconectar de este capítulo que habla tanto de pérdidas y perjuicios. Pero es necesario que sepas que de aquí en adelante la cosa se va a poner aún peor. Vamos a ver ahora a un joven rico que se encuentra con Jesús. Él corre hacia Jesús y le dice: «Maestro bueno», le preguntó, «¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Jesús le cuestiona porque le está llamando bueno y le dice: «Ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás», y así sucesivamente. Entonces el chico dice que ha estado obedeciéndolo todo desde la adolescencia. Jesús lo miró con amor y añadió: «Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme». Al oír esto, el joven se quedó desanimado y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos: «Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios». Tú que nos escuchas y que te va bien económicamente, tienes que oírlo una vez más. Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asustados al escuchar esto, y Jesús repitió la frase diciendo también: «Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Los discípulos entonces pensaron que la salvación era muy difícil. «¿Quién podrá salvarse?», dijeron. Jesús entonces respondió que aquello que es imposible para los hombres es posible para Dios. Querido oyente, la realidad es que no es tanto por las riquezas, sino por lo que éstas significan. Por ello muchas personas se apartan del reino de Dios y de Dios mismo, y hasta ponen en cuestión sus valores más importantes. Es aquí donde vemos que este joven estaba dispuesto a todo, menos a renunciar a sus riquezas y mucho menos darlas a los pobres, que no tenían forma de retribuirle en nada. Eso fue una barrera en su vida. ¿Estás preparado para las peores pérdidas? Seguir a Jesús puede significar, como estamos viendo, mucho dolor, muchas pérdidas. Es una especie de actitud de frustrar tus propios deseos e intereses. Una renuncia necesaria que forma parte, podríamos decir, del paquete. ¿Está eso en nuestro planteamiento del cristianismo? Amigos, continuamos el relato y observamos que los discípulos quedaron asombrados y dijeron: ¿qué ocurrirá con nosotros que lo hemos dejado todo para seguir al Señor? Jesús les dice claramente que aquellos que dejaron todo por el Evangelio van a recibir 100 veces más en el tiempo presente y también en la vida eterna. Luego, en esta línea de pérdidas, Jesús presenta su propia pérdida y una vez más habla de su muerte, de su sufrimiento y de su futura resurrección. Percibiendo que el tema no es tan popular, el Evangelio de Marcos destaca una vez más la gran realidad del pensamiento incorrecto del ser humano. Vemos que Jacobo y Juan se acercan a Jesús y le dicen lo siguiente, en el versículo 37, «Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y otro a tu izquierda». Fíjate, querido oyente, otra vez el interés aquí es el poder, el estar por encima de otros. Jesús entonces dice: «No sabéis lo que estáis pidiendo», le replicó Jesús. «¿Podéis acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado?» Jesús les habla de sufrimiento, de pérdidas, de perjuicio, de daños, y ellos afirman que sí pueden. Jesús entonces les dice: «Esos lugares que me pedís ya están decididos». Está claro que están preparados por el mismo Padre. «No puedo concederos nada de eso», dice Jesús. Los otros 10, al oír la conversación, se quedaron indignados, enojados. Y Jesús, enfatizando una vez más que el reino de Dios implica renuncia y pérdidas, un contrato de alto riesgo, les dice: «Como vosotros sabéis, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre vosotros no debe ser así.
Al contrario, el que quiera hacerse grande entre vosotros deberá ser vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Querido oyente, observa qué gran realidad. El mensaje de Jesús no es un mensaje que involucre una actitud débil en cuanto a nuestra respuesta. Incluye pérdidas. Es el precio del discipulado. ¿Todavía estás interesado en este Jesús? ¿O habrá algo mejor afuera? Terminando el capítulo 10, vamos a encontrarnos con la historia del ciego Bartimeo. Delante de una multitud, él está sentado al costado del camino pidiendo limosnas. Al oír que el que venía era Jesús, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Entonces le reprendieron porque muchos creían que estaba molestando a Jesús, pero seguían. Entonces Jesús se detuvo y dijo que lo llamaran, y en el mismo instante, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús y quería ver. Jesús entonces les dice: «Puedes irte, tu fe te ha sanado». Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Esa palabra, sanar, también significa salvar. Para terminar nuestra reflexión de Marcos 10, vamos a ver cómo este hombre ciego entregó todo. Lo dejó todo porque estaba preparado para la peor pérdida. Él recibió la sanidad, pero él abandonó sus propios intereses. Él podría haber quedado callado, tímido, no haber gritado. Podría haber pensado: «Yo no voy a hacer eso». Pero él salió gritando detrás de Jesús con plena fe. Toda su atención estaba en Jesús. La única cosa que él tenía era su capa, y él abandonó también su capa. Él solo quería encontrar a Jesús, y aún después de ser sanado, la Biblia dice que él no solo quería la bendición, él dio un paso más: seguir a Jesús. Querido amigo, esto es lo que debemos saber y hacer. A pesar de que estés consciente de que seguir a Jesús, caminar en ese proceso de discipulado, significa muchas veces estar preparado para tener grandes pérdidas. La carretera de la vida tiene muchos agujeros, baches y obstáculos, pero con Jesucristo podemos superarlos. Ruta 66, el camino seguro a la vida. Vamos ahora a realizar algunas preguntas tras esta parada en Marcos capítulo 10. Y la pregunta es inevitable. ¿Por qué Jesús fue tan radical en este tema del divorcio? El tema del divorcio es muy importante. En realidad, para que tengamos una visión más amplia, más completa, vale la pena leer Mateo capítulo 19, donde el texto es más amplio y entra en más detalles. Inclusive ahí, en ese tramo de Ruta 66, nos hemos acercado a diversas situaciones. La verdad es que en las relaciones humanas más próximas es donde nosotros descubrimos realmente dónde está el corazón de la persona y cómo está su situación de verdad. Una persona aparece ante el público y habla muy bien, y a todas las personas les gusta mucho cómo dice las cosas. Tal vez le va bien en el ámbito profesional o académico, pero ¿cómo es esa persona en realidad? Solo dentro de casa es que descubrimos la verdad. Así que cuando una persona tiene muy débiles lazos familiares, enseguida va a demostrar que está en una situación terrible, muy complicada. Por esto el tema de las relaciones matrimoniales es tan serio y tan importante. Jesús está diciendo lo siguiente: tienes que ser muy responsable. No se puede hacer lo que se hace hoy en día. Casarse y divorciarse otra vez. Si no funcionan las cosas, adiós, se acabó. La cosa no puede funcionar de esa manera. Así que el coste del discipulado trae una disposición de perder, una disposición de aceptar que Dios tiene la razón y que yo estoy en pecado si actúo de esa manera. Incluye un compromiso, por tanto, que se traduce de una manera práctica también en la familia.
en la relación del marido y la mujer. ¿Podemos decir entonces que el divorcio es un pecado? Sí, efectivamente, el divorcio sin una razón muy clara y muy objetiva. Eso de que ya no me gusta, no es lo que quería, no me siento bien, tengo el derecho de ser feliz, esos motivos tan banales son claramente pecaminosos. Lo que ocurre verdaderamente es que la persona no resuelve su problema y va a llevarlo a una segunda o tercera relación. Por eso es importante prestar atención al mensaje de Jesús. Bueno, hablamos de divorcios y ahora vamos a hablar de los niños. ¿Qué es lo que significa ser como un niño para entrar en el reino de Dios? ¿Solo entran al reino de Dios los menores de edad? Seguramente alguno va a pensar que el reino de Dios es más o menos como un parque de atracciones. Si no tienes poca edad, no puedes subirte a la atracción. El tema en discusión aquí es el asunto del poder, del dominio humano, sobre aquello que estamos dispuestos a renunciar para el reino de Dios. ¿Qué es lo que sucede con los niños? Los niños no tienen ese orgullo. Ellos todavía no se mueven perversamente por la sociedad para tener ese orgullo de pensar que es alguien. El niño recibe las cosas con espontaneidad, con una especie de bella ingenuidad. Si le das un regalo sencillo, el niño se alegrará. Sin embargo, cuando el niño recibe un regalo, suele terminar dejándolo de lado y termina jugando con las cajas y los papeles. ¿A qué es interesante? Pues eso, el ser humano adulto, orgulloso, es diferente. Se cree lo máximo, con muchas manías. Recibir el reino de Dios como un niño es recibirlo libremente, gratuitamente, sin tener orgullo, sin tener algo que presentar a cambio. El niño sonríe de alegría y felicidad con sencillez. El reino de Dios solo es recibido cuando nuestro orgullo es colocado a un lado y actuamos como un niño frente al regalo dado por Dios. Bueno, pues después de los niños vienen los jóvenes. ¿La salvación es recibida por la obediencia a los mandamientos y algo más? Parece que esto siempre está relacionado al tema de la riqueza. Mira, a primera vista vemos el texto y tenemos exactamente esta impresión. Jesús le pregunta al joven si guardaba todos los mandamientos y él le dice que sí. Y Jesús le señala que aún le faltaba una cosa. ¿De verdad es así? Por supuesto que no. El joven dijo que desde su adolescencia él cumplía con todo. Pero esto, desde luego, era su propia opinión. Jesús hasta se dio cuenta de algo de sinceridad de parte del joven, pero él solamente pensaba que guardaba todos los mandamientos. Entonces Jesús decidió hacerle una especie de test, un examen, una prueba al joven. ¿Quieres ver si es verdad que amas a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo? Entonces debes hacer esto. Deshazte de todas las pertenencias que tú tienes, todo lo que forma parte de tu patrimonio que va a quedar aquí cuando te mueras, y haz de eso una bendición para las personas necesitadas. Allí estaba el test para mostrar que el orgullo propio, la autodependencia, esa situación de creer en el propio poder, que todo esto dominaba el corazón de aquel joven. Entonces, en realidad, la salvación no se recibe por prácticas de mandamientos, por renunciar a las riquezas, por la caridad o por cualquier cosa parecida. La salvación, por tanto, se recibe gratuitamente, gratis, de la misma manera como un niño recibe las cosas. Cuando renunciamos a nuestras propias formas, a nuestros supuestos méritos y a nuestra actitud de autodependencia y de confiar en nuestro propio poder y nuestra propia justicia. Así es, hablaste en la exposición de Marcos 10 de un contrato de alto riesgo. El tema de hoy es preparados para la peor pérdida. Pero en los versículos 29 y 30 se habla de recibir 100 veces más en el presente. Campos, casas. ¿Cuál es el riesgo del que se habla aquí? Efectivamente, así es. ¿Nos ponemos a pensar, ¿de verdad el Evangelio involucra eso? Porque parece que no es exactamente así el tema. Mira, el texto nos dice que la persona recibe 100 veces en el tiempo presente y en la era futura. Los judíos creían que vivimos en la era futura, que la vivimos ahora, y que después vendrá lo que se llama el Olam Habá, la era del futuro, la era del porvenir. En la venida de Cristo nos damos cuenta de que compartimos estas dos eras después de la resurrección de Jesús. Estamos en esos dos momentos. Y es verdad que Dios nos bendice
y quien sirve a Dios va a recibir casa, hermanos y todas estas cosas. La diferencia es que uno no tiene el corazón en esto. El creyente está liberado de la dependencia. El problema no está en tener o no cosas. El problema está en darles un valor que no merecen. Cuando alguien tiene muchas cosas y las administra para el beneficio de todos, esto es una maravilla. Pero cuando la persona se agarra a esas cosas y lucha por tener más que los demás, ahí encontramos una gran locura, una gran estupidez. Pero hay un detalle importante que nadie debiera olvidar. En el paquete hay otras cosas de regalo. No solo es casa, hermanos, hijos y campos, también hay persecuciones. Entonces es importante observar que Dios nos bendice incluso con persecuciones que muchas veces nos ayudan a entender el valor correcto de la vida. Quiero que trates de explicarme los versículos 43 y 44. Parece que no está redactado muy correctamente. ¿Es posible creer que el siervo o el esclavo esté capacitado para liderar? ¿Es acaso eso lo que encontramos aquí? ¿Quien se quiera volver grande entre vosotros será el que sirve? ¿El que quisiere ser el primero tendrá que ser el que sirve a todos? Creo que hay un error aquí. Pues es así. ¿Qué cosa más extraña es esta? ¿El conserje va a ser el presidente de la empresa? ¿Qué cosa más rara podríamos decir? ¿Es esto correcto? Mira, Pascal, por increíble que parezca, hoy el mundo está descubriendo que el líder genuino es aquel que es un siervo. La persona que sabe administrar bien la empresa es aquella que está con el cliente, allí abajo. La persona que sabe lo que valen las cosas es aquella que ya experimentó momentos difíciles. ¿Cuántos hijitos de papá, personas poderosas, destruyeron la empresa porque no supieron valorar la experiencia de sus antepasados? Quien no conoce el camino por donde anda la gente común, quien no conoce el camino de la humildad, solo va a traer problemas, dificultades y adversidad a su propia vida. Amigo que nos estás escuchando, prepárate para, diríamos, lo peor. Ahora viene la conclusión de este viaje, especialmente para ti. En el programa de hoy, en Ruta 66, seguramente te has quedado un tanto preocupado al descubrir el mensaje del capítulo 10 de Marcos. Sí, preocupado porque sabes que es necesario estar preparado para las peores pérdidas. Pero no te desanimes, querido oyente. Dios te ama y te quiere enseñar el camino correcto de este proceso de discipulado dejado por Jesús en los Evangelios. La verdad es que todo esto nos confunde un poco, ya que vivimos en un mundo que valora determinadas cosas muy diferentes de las que Dios presenta como genuinas prioridades. La verdad es que el mundo de hoy valora mucho la fuerza, el poder y solamente al que está venciendo. Pero querido oyente, para Jesús, por el contrario, el vencedor es aquel que va perdiendo. Y así nos despedimos de un tramo de nuestro especial viaje por Ruta 66. Volveremos en esta misma emisora y en esta misma hora para la continuación de esta serie. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Ayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateo Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador evangélico Fernando Díaz Sarmiento. Esperamos tus preguntas, tus comentarios o tus sugerencias en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net. Estuvo a los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Pascal Osorno. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Hasta la próxima. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.